Hola amigos de la Resistencia, amigos de dorsalcero.net. Vamos a comenzar una nueva serie de vídeos en la cual pues vamos a pasar revista a algunas cuestiones relativas al proceso de entrenamiento, a vuestro proceso de entrenamiento y a cómo abordamos cada tarea, y de esta manera vamos a intentar, a base de preguntas que vosotros planteáis y bueno, pues a base de esas preguntas que nos planteáis, vamos a ir intentando dar una serie de respuestas a todas esas dudas, a todas esas incógnitas que os surgen en vuestro trabajo cotidiano. Hola Pablo, la pregunta es ¿cómo podemos adaptar una sesión para nadar con una goma trasera en estas circunstancias con una piscina más pequeña? Gracias. Bien, la verdad es que la cuestión que nos plantea Javier de la Cámara es muy interesante en este periodo en el cual debemos adaptar nuestro entrenamiento de natación. Todavía hay mucha gente que no puede nadar ni siquiera en aguas abiertas, no puede desplazarse para nadar al aire libre, y estamos intentando solventar esto con trabajo con gomas en interior, trabajo en seco, pero la cuestión que nos plantea Javi es interesante porque hay personas que tienen un pequeño recinto acuático para poder nadar, pequeñas piscinas de recreo, en las cuales nos podemos atar, como bien hace él, como hemos visto en su pregunta, con unas gomas e intentar reproducir el trabajo en este contexto, ¿no? Bien, él nos pregunta cómo podemos aplicar o adaptar una sesión convencional a estas circunstancias. En primer lugar, deberíamos decir que esta sesión se debería realizar por tiempo y no por metros, evidentemente, porque lo realizamos de manera estática y no podemos contabilizar metros. Entonces deberíamos hacer una conversión aproximada a tiempo y trabajar de esta manera. En este contexto es importante el esfuerzo percibido, es decir, nosotros a lo largo de todos los meses, años que llevamos entrenando, vamos percibiendo una sensación cuando realizamos un determinado ejercicio. Es decir, en natación podríamos hablar a grosso modo de 3 intensidades que son las que más utilizan los triatletas, que sería el aeróbico ligero, el aeróbico medio y el aeróbico intenso. Es decir, nadando a estas intensidades tenemos una serie de sensaciones, una percepción del esfuerzo, y es esto lo que debemos sentir. Es decir, si tenemos que hacer 10 de 100 en aeróbico medio, recuperando brevemente unos 10 segundos, vamos a nadar, por ejemplo, en el caso de un nadador de nivel medio, pues 10 por 1 minuto 40, saliendo cada 1,50, o 10 por 1,50 saliendo cada 2 minutos, y tratamos de reproducir la intensidad del esfuerzo nadando con la percepción. En estas condiciones lo que vamos a notar es que, al igual que cuando nadamos en unas series normales o en un trabajo normal, convencional, vamos a notar que hay unos cambios de frecuencia y amplitud de brazada. Estos cambios de frecuencia y amplitud también los tenemos que ir notando, y sobre todo un termómetro que es bastante orientativo a la hora de percibir esa sensación de esfuerzo es sentir la presión del agua en la palma de la mano. Cuando nadamos en un aeróbico ligero, esa presión es muy cómoda. Cuando nadamos en un aeróbico medio, notamos que la presión de la mano en el agua es algo mayor, y ya cuando nadamos en aeróbico intenso, esa presión tiene que ser vigorosa, y muchas veces, o la mayor parte de las veces,
también notamos un aumento de la frecuencia de brazada manteniendo una buena amplitud de brazada. Entonces, a grandes rasgos sería de esta manera. Hola Pablo, teniendo en cuenta que este año las competiciones no sabemos cómo van a ser ni si se podrán hacer, ¿qué recomiendas para lo que queda de año? ¿Seguir entrenando con un objetivo ficticio para coger un punto de forma, luego volver a perderlo, como si terminásemos la temporada, o hacer una temporada de mantenimiento con algún toque de calidad por ahí suelto? Muy bien, Pedro, tú desde tu experiencia pues nos planteas algo que es algo que está preocupando a la mayor parte de los triatletas en este caso, o de los atletas de resistencia en general. Es decir, con la situación actual no tenemos competiciones a la vista, las pocas competiciones que hay paulatinamente se están suspendiendo y prácticamente los objetivos iniciales que vamos a tener son en otoño, no sabemos si esas competiciones de otoño se van a celebrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo periodizamos? ¿Cómo planteamos nuestro entrenamiento en estas condiciones? Bien, yo voy a dar mi punto de vista. Bien pudiera ser, en el caso de que estuviéramos en un nivel elevado de adecuación física en el momento en el cual se suspendieron los entrenamientos regulares, es decir, en el momento en el que nos confinamos, se suspendieron estos entrenamientos y nos encontramos en un gran momento físico. Normalmente esto podía ocurrir o podría haber ocurrido en personas que estuvieran preparando alguna competición, sobre todo a nivel internacional, de la primera parte del año, etc. Bueno, en este caso sí que sería adecuado o estaría contemplado el intentar mantener un poco el nivel físico. Si hemos conseguido un buen nivel, intentar mantener, no perder mucho nuestro nivel de adecuación e intentar mantenernos durante el tiempo. Bien, esto lo podríamos contemplar, ¿no? Luego hablabas también de un objetivo ficticio. Bien, yo no creo que esto sea algo a tener en cuenta, aunque lo podríamos contemplar en algún caso puntual. No creo que la ficción sea algo que entre dentro de lo que es la dinámica deportiva y la dinámica de competición. Tenemos ficción o estamos viendo la ficción con el Zwift y con otro tipo de plataformas que nos sirven también un poco de desconexión, un poco de variación en el entrenamiento, dar un poquito de contenido, salir un poco de la rutina. Pero yo creo que como objetivo realmente plantearnos un objetivo ficticio no sería lo más adecuado. Y yo sí que voy a decir el aspecto que yo creo que sí debería ser un objetivo en sí mismo en esta tesitura en la cual nos encontramos. El objetivo sería mejorar nuestros puntos débiles. ¿Cuáles son normalmente nuestros puntos débiles cuando estamos en un proceso de desarrollo de las cualidades físicas? Los puntos débiles suelen ser la fuerza, que es una cualidad física que nosotros estamos intentando desarrollar y mejorar en este periodo, porque pienso que no es una cualidad que se desarrolle de una manera empeñativa durante una temporada. Bien es verdad que solemos planificar una serie de sesiones de fuerza a lo largo de la semana, a lo largo del microciclo, mesociclo, etc., pero muchas veces por falta de tiempo, por cansancio, porque priorizamos más el trabajo de resistencia, no contemplamos o nos saltamos algunas sesiones. Y este momento sí que es el momento de trabajar la fuerza. Pienso que debe ser un objetivo en sí mismo mejorar este punto débil y también mejorar la técnica. Mejorar la técnica tanto de la natación, en el caso de un triatleta, como en el ciclismo, pedaleando mejor, estamos trabajando bastante en el rodillo, o hemos trabajado en este periodo bastante en el rodillo, y aquí sí que se puede trabajar mejor la técnica,
y por supuesto la técnica de carrera y la fuerza aplicada a la técnica en el caso de la carrera y también en el caso de los otros segmentos. Por tanto, pienso que hay que, como digo, mejorar, intentar mejorar nuestros puntos débiles, y ese sí debería ser un objetivo en sí mismo. Buenas tardes, aquí estoy con las patas en alto ya para mañana. Mi pregunta es sobre el test de 5 minutos que nos ocupa estos días. ¿Eso qué lo vamos a usar? ¿Como un test de FTP como el de 20 minutos pero la mitad y a una intensidad más alta, o lo vamos a usar para medir las zonas más altas de trabajo? Partiendo de que somos atletas de larga y media distancia, teniendo en cuenta que el objetivo en el sector ciclismo es mejorar el FTP, y para eso hay un test muy utilizado ya con su factor de corrección, que son los 20 minutos, el porqué de usarse otros tipos de test de diferente duración, sobre todo más cortos, que se entiende que son menos aproximados, aunque es verdad que pueden meter calentamientos más específicos para acumular fatiga. Pero no entiendo por qué esa correlación de ir jugando con las duraciones de los test. Gracias. Bien, Paco Moldes y Manolo Sabido, os voy a contestar a los dos a las preguntas que planteáis. Sintetizando un poco, me preguntáis por qué hacemos un test diferente, para qué hacemos un test en bicicleta en este caso que os he prescrito este tiempo de atrás de 10 minutos y no seguimos realizando el test de 20 minutos. Bien, yo diría que no solo de valorar el umbral funcional de potencia vive el deportista de resistencia. Hay otras cualidades que también es necesario testar, como podríamos hablar de la capacidad anaeróbica láctica, podríamos hablar de la intensidad que desarrollamos en nuestro consumo máximo de oxígeno y traducir esa intensidad a vatios. Bien, también es importante establecer un perfil de potencia del deportista, y el perfil de potencia del deportista supone pues evaluar o testar la potencia que desarrollamos en otros ámbitos de tiempo. Si valoramos la potencia y hacemos una comparativa entre la potencia que desarrollamos en 3 minutos, en 1 minuto, en 5 minutos, en 20 minutos, en media hora, si vamos testando y evaluando esto, veremos que hay deportistas que están dedicados a la resistencia, incluso algunos que preparan pruebas de larga duración, que sus características son más de deportistas potentes o con una capacidad para realizar esfuerzos rápidos bastante acusada, y sin embargo tienen una cierta deficiencia para esfuerzos de larga duración. Entonces debemos establecer ese perfil de potencia marcando distintos tests de distintos ámbitos de tiempo para conocer mejor a nuestro deportista. Como digo, podemos hacer test desde 30 segundos para valorar la potencia neuromuscular del deportista, hasta de media hora, pues para ver cómo trabajamos en nuestro umbral funcional de potencia. Nuestro umbral funcional de potencia sería, por definición y a grandes rasgos, aunque luego hay muchas connotaciones, sería la potencia media que podríamos desarrollar en un esfuerzo máximo de 1 hora. Es decir, la potencia media durante 1 hora a máxima intensidad sería equivalente a nuestro umbral funcional de potencia. Aunque se habla mucho de este test de 1 hora, yo particularmente no lo suelo realizar, nunca lo he realizado yo personalmente, y no lo suelo prescribir, o nunca lo he prescrito, mejor dicho, a ninguno de mis entrenados, porque durante el proceso de entrenamiento, durante la temporada de entrenamiento, no considero aplicable este test, puesto que deberíamos suspender el entrenamiento o realizar un entrenamiento muy suave durante bastantes días, tener una motivación muy alta para poder realizar este test, y por tanto no es rentable. Sí que sería a lo mejor interesante realizarlo fuera de temporada, por ejemplo, una vez terminada la temporada, descansar un poco y hacerlo
como algo distinto, pero en realidad no creo que sea interesante hacerlo así. Me gustaría saber la diferencia entre los coeficientes de compensación o reducción que hay entre los diferentes tipos de test que se pueden hacer, tanto en carretera como en rodillo, y también, bueno, si me pudieras explicar por qué se aplica un coeficiente diferente, un 0,90 en algunos casos, 0,92 en otros casos, incluso he llegado a leer hasta un 0,98. Entiendo también que, bueno, que son diferentes coeficientes en función del tiempo de duración del test, así como el lugar donde se ejecuten, bien en carretera o bien en rodillo. Bien, Alberto, gracias por tu cuestión, y con esta cuestión ya aprovecho para decir que terminamos nuestro vídeo de hoy, que en próximas entregas seguiremos con más dudas, con más preguntas, con más cuestiones relativas al entrenamiento y a la competición. Bien, como digo, gracias Alberto por esta cuestión porque creo que es interesante. Me pregunta sobre la diferencia que podemos establecer entre los vatios que desarrollamos en el rodillo y en la carretera. Bien, tengo que decirte que tradicionalmente, cuando utilizábamos rodillos tradicionales de tipo magnético o rodillos menos desarrollados, menos avanzados, se hablaba de que había que reducir entre 10 y 15 vatios los vatios que desarrollamos en carretera al realizarlos en el rodillo, y de esta manera pues estaríamos trabajando de una manera más compensada, ¿no? Pero bueno, tenemos que decir que vatios son vatios, es decir, los vatios son los vatios en el rodillo y son los mismos vatios en la carretera. Lo importante es un poco cómo percibimos esto, ¿no? Con adaptación al rodillo, adaptándonos bien al trabajo en interior, no tiene por qué haber diferencia de vatios entre la calle y el rodillo. Bien, es verdad que en ese proceso de adaptación, en las primeras fases, sí que es importante establecer esa diferencia de algunos vatios menos en el rodillo que en la carretera para que, digamos, que se le haga menos penoso al deportista. Pero actualmente ya sabemos que uno de los grandes problemas es la ventilación y la temperatura de la sala o del lugar en el que estemos realizando el rodillo. Entonces, tenemos que hacer el rodillo en un sitio que la temperatura sea fresca, que sea agradable y que sea fresca realmente, y tenemos que hacerlo con suficiente ventilación, porque la ausencia de ventilación es lo que nos va a provocar, nos va a producir que no haya una refrigeración adecuada y por tanto nos cueste mantener la intensidad del ejercicio. La ventilación es muy importante, como con un ventilador grande. Si pudiera ser un ventilador industrial, muchísimo mejor, pero esto es difícil acceder a un ventilador de este tipo. Entonces, con un ventilador grande e incluso dos ventiladores, como hay algunos deportistas que hacen, que yo creo que es una buena opción. Y por supuesto, en la actualidad, ya con los rodillos de transmisión directa y una buena ventilación, la sensación de transferencia de la fuerza al pedaleo, con esos rodillos de transmisión directa es mucho más real, con lo cual yo diría que después de una buena adaptación no es necesario realizar ningún ajuste en cuanto a la intensidad entre la calle y el rodillo. Y bien, luego me hablas de los porcentajes, mejor dicho, de los coeficientes que aplicamos en los distintos tests. Bien, hablamos de test de 5 minutos, que ya hay algunos entrenadores, algunos autores que hablan de realizar un test de 5 minutos para determinar el FTP. Bien, yo en algún momento lo he realizado, el test de 5 minutos, he ido haciendo adaptaciones del coeficiente para que sea lo más real posible. Tenemos que decir que cuanto más largo sea el test, es decir, si el test es de 20, de 25 o de 30 minutos, con el coeficiente de ajuste para determinar el FTP
más ajustado, por así decirlo, y valga la redundancia, más ajustado posible, mejor será para determinar el FTP, porque en realidad el FTP lo que está midiendo, lo que está determinando es nuestro nivel de resistencia. Entonces, si el test es muy corto, puede haber muchos más desarreglos. Si el test es un poquito más largo, nos estaremos aproximando mucho más a la realidad. Pero bueno, resumiendo, vamos a hablar de los coeficientes que yo he establecido como más adecuados para determinar el FTP con distintos tests. Vamos a hablar del test de 5 minutos, del test de 10 minutos y del test de 20 minutos, que es el más célebre y el que más se utiliza. Bien, si hacemos un test de 5 minutos, sería nuestros vatios medios durante esos 5 minutos, aplicando un coeficiente, es decir, multiplicando los vatios resultantes por 0,77 a 0,79. Más o menos por ahí tiene que andar nuestro FTP, teniendo en cuenta también las características del deportista, porque si es un deportista con un perfil bastante potente, digamos que ese coeficiente no puede ser adecuado. Por eso hablo de que es importante que el test sea lo más largo posible para determinar el FTP, estamos hablando. Bien, en un test de 10 minutos, el coeficiente que aplicaríamos sería, dependiendo del tipo de deportista, de un 0,83 a un 0,86 multiplicando por los vatios medios resultantes del test de 10 minutos. ¿Cómo vamos a saber si aplicamos un test, o cómo vamos a determinar si aplicamos un test de 0,83 o de 0,86? Pues aquí intervienen muchos factores. Interviene el tiempo de dedicación del deportista, me refiero los años de entrenamiento. También es importante el volumen de entrenamiento que realiza este ciclista y su perfil de potencia, es decir, si es un deportista muy potente, aplicaríamos mejor un 0,83, y a un deportista muy resistente o más resistente aplicaríamos el coeficiente mayor. Y en el test de 20 minutos, bajo mi criterio, aplicaríamos un coeficiente de 0,90 a 0,93 como máximo. Y aquí es importante, me gustaría resaltar que en la literatura imperante o la literatura que tenemos disponible nos hablan sobre todo de un coeficiente de 0,95. Está muy difundido lo del coeficiente de 0,95 e incluso hay muchos entrenadores que lo aplican. Y para mí es un error grandísimo. Y os digo, aquellos deportistas aficionados, triatletas o ciclistas aficionados que realizan un volumen de entrenamiento modesto, con unas adaptaciones no excesivas, es decir, unas adaptaciones modestas, no podemos aplicar este coeficiente de 0,95, porque si no, luego cuando ajustemos las intensidades para competir nos vamos a estrellar. Yo diría que ese coeficiente de 0,95 sería aplicable a deportistas con un nivel de entrenamiento muy denso, muy alto, en ciclistas profesionales, en triatletas profesionales que realizan un volumen de bici bastante elevado, por lo tanto tienen unas grandes adaptaciones, y en este caso sí podríamos aplicar este coeficiente en base a nuestra intuición como entrenadores, a nuestra observación y a otros factores, ¿no? Pero en triatletas aficionados aplicaríamos de 0,90 a 0,93. Animaros a dejarnos vuestras cuestiones, más cuestiones para próximos vídeos, y semanalmente estaremos por aquí resolviendo pequeñas dudas relativas, como decía antes, al entrenamiento y la competición. ¡Chao!